Buenos días, quien les habla es la auxiliar de sala Nicole Minaya Robles, por lo cual siendo las horas 8 a.m., el día 9 de julio de 2025 nos encontramos presentes en esta sala de audiencias, donde aquí se llevará a cabo el juicio oral relativo a la carpeta de investigación número 00699-2021. Esta audiencia será presidida por la magistrada, la jueza Atenea Nayeli Benítez Sáenz Pérez. En términos del artículo 364 del Código Procesal Penal, se solicita a todos los intervinientes y al público en general permanecer en la sala de manera respetuosa y en silencio. Asimismo, se les informa que está estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de videos, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni optar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas, así como disponer la expulsión de aquel que perturbe el desarrollo del juicio y mandar detener hasta por 24 horas a quien amenace o agreda a los jueces o a cualquiera de las partes, sus abogados y los demás intervinientes en la causa, o impida la continuidad del juzgamiento sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar. Ante todo lo mencionado y dejar en claro, por favor. Ya. Muy buenos días a todas las partes procesales presentes, siendo las 8:05 de la mañana del día 9 de julio del año 2025, se constituye en la sala de audiencias módulo número 1 del Juzgado Penal Colegiado de Tapotarma, órgano jurisdiccional, integrado por 3 magistrados, quien les habla la magistrada Atenea Nayeli Benítez Imperet, con el objetivo de llevar a cabo la presente audiencia de juicio oral en el expediente número 00699-2021, seguido contra el acusado Enrique Rodríguez Sinostroza por la presunta comisión de delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales RGHY de 15 años de edad. Asimismo, consta en auto de apertura y relativo a la carpeta de investigación antes mencionada, este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la instalación de juicio oral y que la misma quedará registrada en formato de audio y video, donde cuya grabación demostrará el desarrollo de la presente audiencia conforme al artículo 361, inciso 2 del Código Procesal Penal, pudiendo los sujetos procesales, objeto de la misma, solicitar la copia de audio y video previa presentación de lo requerido por la norma. Se advierte a las partes procesales de la importancia de lo que se acontecerá en esta audiencia, por lo que le pregunta al auxiliar de sala, ¿se encuentra presentes algún periodista o medios de comunicación? No, su señoría, no hay presencia de periodistas o medios de comunicación en esta sala. Muy bien, no habiendo periodista ni medio de comunicación, se quedará continua la presente audiencia. Una vez abierta la audiencia, según el artículo 371, inciso 2 del Código Procesal Penal, procederemos a la individualización y acreditación de las partes o de los sujetos procesales. Por favor, representante del Ministerio Público, acredítese. Bien, buenos días con todos los presentes, los colegas, señorita magistrada. Quien comparece es el fiscal provincial Amparo Muñoz de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma, con domicilio procesal en el Jirón Amazonas sin número primera cuadra, con correo electrónico yamparg@gmail, domicilio procesal, como ya lo mencioné. Del mismo modo, es mi casilla electrónica 40578 y número de celular 977-309-600. Señorita abogada del actor civil, por favor, acredítese. Buenos días, señor juez y señores representantes del Ministerio Público y de la Defensa. Quien se dirige a usted es la abogada Anaís Ariana Díaz Negrón, con registro del Colegio de Abogados número 256780, con domicilio procesal Girón Loma Umbrosa 554, con casilla electrónica número 202460 y con correo electrónico ad084352@gmail.com. Gracias. Bien. Los abogados de la defensa técnica del acusado, por favor, acredítense. Buenas tardes y muchas gracias, señora magistrada y señores del Ministerio Público. Con la venia de usted y todo el colegiado, quien les habla es Dharma Fabiana Agüero García, defensa técnica, señalando así mi registro del Colegio de Abogados de Junín,
número 986734, con domicilio procesal en Tarmatapo 323, con casilla electrónica número 240918 y correo electrónico agüerodharma@gmail.com. Buenas noches. Buenas noches, señora Presidente. Disculpe, buenas noches, señora jueza Atenea Benítez. Quien le habla es el doctor Antonio Pachas Avellaneda, especialista en materia civil conciliador en Lima, con registro del Colegio de Abogados número 51514. Asimismo, mi número de DNI es el 5051-523, domicilio procesal en Girón, Santiago Antunes de Mayolo 1015, en el distrito de Santiago de Surco. Mi casilla electrónica es el número 1563263. El correo, mi correo es pachas@jurislegis.com.p y mi número de celular es el 953075070. Con el debido respeto digo que, habiendo tomado conocimiento del proceso penal seguido contra el señor Enrique Rodríguez Inostroza por el presunto delito de la violación contra la menor de iniciales RGH de 15 años, solicito ante usted se me tenga por apersonado en el presente audiencia en representación del imputado el señor Enrique Rodríguez Inostroza. Ante ello también solicito que se me conceda así todas las facultades y poderes inherentes a mi cargo conforme lo establecido en el Código Procesal Penal. Bien, abogado, de la defensa técnica. Y por último, se procede a tomar la identificación correspondiente del acusado. Señor acusado, le haré unas breves preguntas en las cuales me tendrá que responder. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? Muy buenas noches, señora jueza y los demás presentes. Bueno, me llamo Enrique Josué Rodríguez Inostroza. ¿Me podría indicar su número de documento nacional de identidad? 73 89 66 15. ¿Me podría indicar su domicilio real? Girón Iquitos, sin número, barrio Collatapo. ¿Me podría indicar su fecha de nacimiento, por favor? Sí, es 28 de noviembre de 1999. Ya. ¿En dónde nació? En Tapo Tarma, Junín. ¿Qué edad tiene? Bueno, al día de hoy tengo 25 años. ¿Actualmente en qué trabaja y cuánto percibe mensual o semanal? Bueno, mi ocupación o trabajo hoy por hoy es en la agricultura y el apercibimiento mensual es de acuerdo a la campaña agrícola, pero un estimado por mes aproximadamente unos 900 soles. Ya. ¿Cuál es su religión? Católico, ¿Cuál es su estado civil? soltero, ¿Tiene antecedentes penales o policiales? ni penales ni policiales, señora magistrada. Señor acusado, ¿está de acuerdo con el domicilio procesal brindado por sus abogados defensores? Sí, de acuerdo. Que así conste. Muchas gracias. Se les pregunta a los sujetos procesales si hay alguna observación o incidencia que presentar en este acto, representante del Ministerio Público, abogada del actor civil y abogado de la defensa técnica. Ninguna por parte de esta fiscalía, señor magistrado. Ninguna. Por parte de actor civil tampoco, ninguno. Abogados de la defensa técnica, ¿hay alguna observación o incidencia? No, señora magistrada, ninguna. Por parte de la defensa, a razón de la reparación civil, tampoco, ninguna. En este sentido, no habiendo incidencia en este juzgamiento, ni mucho menos observaciones, damos por instalado el juicio oral, donde procedo a dar el uso de la palabra al Ministerio Público para que pueda comenzar con sus alegatos de apertura. Bien, muy buenas noches con todos los presentes, o muy buenos días, perdón, con todos los presentes, señorita magistrada, los colegas de la defensa. Voy a empezar haciendo mi intervención en lo que respecta a los alegatos de apertura. Bien, conforme al artículo 371 de nuestro Código Procesal Penal, este despacho fiscal va a formular sus alegatos de apertura. Y señorita magistrada, si tuviéramos que ponerle un título a este caso sería: la ley que no se aplica es letra muerta.
La teoría del caso de este despacho fiscal, señorita magistrada, se va a componer de 3 tópicos propiamente, conforme al artículo 371, donde nos prescribe que el fiscal va a exponer los hechos, materia de acusación, la calificación jurídica, así como las pruebas que han sido admitidas, ofrecidas y debidamente admitidas. Bien, voy a centrar mi intervención en 3 puntos, como ya lo mencioné: hechos, derechos y pruebas. ¿Y qué es lo que sucedió en el presente caso, señorita magistrada? Nos tenemos que remontar al día 6 de junio del 2020, donde la menor agraviada se encontraba en circunstancias de que estaba compartiendo con sus amistades en el distrito de Tapo, en este lugar ya mencionado. Y cuando de pronto irrumpen las personas que se hacían llamar de las rondas vecinales o ronderos, ¿no? Donde intervienen pues este grupo de amigos que se encontraban compartiendo tranquilamente aquel día, y por consiguiente los intervienen y llevándola a la menor agraviada hacia un lugar apartado, lejos de todo, con las intenciones pues de que tenía, que era la de violarla, ¿no? Estos lamentables hechos ocurrieron el día 6 de junio de 2020. Y señorita magistrada, a lo largo de este debate, probatorio que se va a hacer en esta etapa de juzgamiento, usted, señorita magistrada, va a alcanzar plena certeza, así como va a dar cuenta de que llegamos a superar el estándar probatorio que prescribe más allá de toda duda razonable, del mismo modo de que los hechos fueron perpetrados sin remordimiento alguno por el encausado. El tipo penal que se le atribuye al encausado es la de violación sexual, en el artículo 170, en los incisos 2 y 11. Además, señorita magistrada, en el decurso de este plenario vamos a reproducir los actos de investigación que nos sirvieron tanto para formalizar la investigación preparatoria. Asimismo, vamos a reforzar nuestra tesis fiscal acopiando otros medios probatorios que refuerzan nuestra postura. Vamos a probar fehacientemente la responsabilidad del encausado, ¿no? Señorita magistrada, usted va a escuchar a lo largo de este juicio oral los medios probatorios que van a establecer la responsabilidad penal. Bajo esa premisa, tenemos el certificado médico legal de fecha 18 de noviembre, practicado a la menor agraviada justamente, ¿no?, que arriba a la conclusión de que en efecto hubo una desfloración. Del mismo modo tenemos el informe psicológico, por lo cual también se concluye que la menor presenta factores de riesgo de rechazo a la figura masculina, sobre todo en base al hecho de violencia que referí anteriormente. Del mismo modo tenemos el informe social del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Centro de Emergencia de Mujer de Tarma, que concluye que la menor se encuentra en riesgo moderado por lo siguiente: que la gente se encuentra libre y asimismo por la violación sexual a la que fue sometida, ¿no? Del mismo modo tenemos el protocolo de pericia psicológica, la resolución que otorga el juzgado mixto de Tarma referido a medidas de protección. También tenemos el acta de declaración de la menor agraviada de iniciales RGHI, ¿no?, quien cumple pues con los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario 2 del año 2005. Asimismo, tenemos abundante prueba personal, prueba de cargo, pruebas tanto de conocimiento como de ciencia, ¿no? A este plenario va a venir el testigo Rosalín Nancy Romero Mesa, quien presenció todo el día de los hechos y es amiga justamente de la agraviada. Del mismo modo va a venir el médico perito de parte, quien expondrá el informe pericial médico legal que suscribe, que confirma que hubo una desfloración. También tendremos la concurrencia de Michael Cortés en calidad de testigo, ¿no?, que nos va a narrar sobre los hechos ocurridos aquel día. Bueno, el tipo penal que se le atribuye por este despacho es el artículo 170, ¿no?, violación sexual, en los incisos 2 y 11, de conformidad al artículo 45 del Código Penal y 46 del Código Penal. La pena solicitada es de 240 meses, que oscila dentro del tercio inferior, que en años vendría a ser 20 años, ¿no? Este despacho fiscal asimismo ha cumplido con recopilar la abundante prueba de cargo, ¿no?, prueba personal y documentaria, así como pericial. Nuestro despacho, señorita magistrada, está convencido de que su judicatura va a declarar la comisión de los hechos, la responsabilidad del señor y, en tercer lugar, le va a imponer la pena solicitada.
y sea lugar la reparación civil. He concluido, señorita magistrada. Bien, señor fiscal. Adelante con sus alegatos de apertura, por favor, la abogada del actor civil. Buenos días, señora jueza. Comparezco en esta audiencia en mi calidad de abogada de la parte civil, conforme al artículo 100 del Código Procesal Penal, en representación de doña Verónica Nilda Ñauris Pérez, madre y representante legal de la menor agraviada, en el proceso seguido contra el imputado Enrique Josué Rodríguez Inostroza por el delito de violación. En tal calidad, me adhiero el requerimiento de acusación fiscal y solicito que se admita formalmente a mi patrocinada como actor civil, con el objeto de ejercer el derecho a la reparación civil integral por los daños morales, psicológicos y emocionales sufridos por la víctima. Asimismo, solicito se admita íntegramente la prueba ofrecida por el Ministerio Público, específicamente la declaración de la agraviada en cámara Gesell, el certificado médico legal número 001478 y la pericia psicológica número 001480, que revela afectación emocional compatible con experiencia sexual negativa. Con lo expuesto, solicito que se tenga por cumplido el trámite correspondiente, permitiéndonos continuar con el desarrollo del proceso bajo el pleno respeto de los derechos de la víctima. Gracias. Bien. Adelante con sus alegatos de apertura, por favor, los abogados de la defensa técnica. Señora magistrada, en representación del señor Enrique José Rodríguez Inostroza, nos presentamos ante este tribunal para dar inicio en sí al juicio oral expresado por la acusación presentada por el Ministerio Público. Una acusación que carece de sustento jurídico y fáctico sólido, donde nuestra teoría del caso demostrará así a lo largo del proceso que los hechos denunciados no ocurrieron en la forma planteada por la Fiscalía y que la versión acusatoria es producto de una mala interpretación y también de una influenciada por presiones externas que carecen de sustento objetivo. Así vamos a demostrar que la acusación se basa en testimonios inconsistentes, pruebas indirectas y elementos médicos y psicológicos que no acreditan en ningún momento que mi patrocinado sea el autor del delito. Vamos a demostrar que el Ministerio Público no ha presentado ninguna prueba directa ni contundente que relacione así a mi patrocinado y que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no han argumentado en ningún momento si es una prueba pertinente, útil o conducente, tal como lo exige el artículo 352 del Código Procesal Penal. Según los hechos, el acusado junto a dos sujetos desconocidos interceptaron a la menor y a sus acompañantes durante la celebración, pero según la declaración de la testigo Rosalind Romero, amiga cercana y testigo presencial de los supuestos hechos, pues ella menciona que nunca hubo una violación durante los hechos, limitándose así a la supuesta agraviada a referirse sobre la pérdida de su teléfono, lo cual contradice radicalmente a la versión de la Fiscalía sobre una posible agresión sexual violenta. Aparte, la declaración del testigo Michael Cortés Rodríguez, ex miembro de la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana de Tapo, quien aseguró que todos los presentes, incluida así la menor, estaban juntos y que en ningún momento se separaron. El certificado médico. Este certificado médico únicamente describe una desfloración antigua, sin evidenciar los signos recientes de violencia sexual, ni lesiones traumáticas contemporáneas con una violación o sin un nexo temporal que vincule el supuesto hecho del día en cuestión. Toda prueba médica pierde toda capacidad o credibilidad demostrativa al no poder establecerse un nexo casual entre el estado físico de la agraviada y los hechos materiales de la imputación, y al no existir traumatismo reciente ni persistente en la sindicación.
También está el protocolo de pericia psicológica, ya que este documento se limita a mencionar indicadores de afectación compatibles con una experiencia negativa de tipo sexual, pero sin establecer con quién, cuándo o cómo habría ocurrido dicha experiencia, sin descartar también causas posibles como conflictos familiares, el consumo de alcohol o la presión emocional ejercida por su conviviente o los posibles conflictos que la víctima pueda tener con su conviviente. En este juicio también vamos a demostrar que en conforme al criterio reiterado por la Corte Suprema en el RN número 71-2022 de Lima, la sola conclusión de una pericia psicológica no puede justificar una condena por el delito de violación sexual, más aún cuando se advierte contradicciones en el relato de la supuesta víctima. Las declaraciones indirectas de la madre de la menor y el señor Jeremías Porras carecen de valor probatorio directo debido a que no son testigos presenciales del hecho y que solo reproducen lo que la agraviada les había contado tiempo después y bajo presión, lo que vulnera además la posibilidad de identificación de los agresores, ya que la agraviada dice y relata de que existen dos cómplices sin que se haya identificado en sí cuáles serían estos dos cómplices. Por último, señora magistrada, el informe de reconstrucción del lugar de los hechos que demuestra la imposibilidad material de que ocurriera dicha violación en el lugar y tiempo señalado sin que los demás integrantes del operativo se percataran. La distancia y la visibilidad hacen improbable de que dicha violación ocurriera, sin poder ser detectada por los otros miembros de la Junta de Ronderos que andaban vigilando la zona. La reconstrucción de los hechos no respetaron las condiciones reales del supuesto hecho, ya que se hicieron de día, sin tomarse en cuenta la consideración de los hechos, ya que ocurrieron supuestamente de noche. Y esto afecta gravemente el valor probatorio porque cambia varios factores claves como la visibilidad, la percepción, la distancia y etcétera. Al no existir prueba física como ropa dañada, fluidos, manchas o pisadas que comproboren así dicha violación sexual en el lugar, la reconstrucción técnica demuestra que la versión de la Fiscalía es físicamente insostenible, reforzando así que los hechos fueron una intervención rutinaria durante un toque de queda, como confirman múltiples testigos. Por todo lo expuesto así, esta defensa demostrará a lo largo de este juicio que la acusación formulada por la Fiscalía carece de sustento probatorio suficiente, que los hechos no ocurrieron como sostiene el Ministerio Público, y que los elementos de convicción ofrecidos son inconsistentes, indirectos e insuficientes, y así quebrantan el principio de presunción de inocencia que ampara a mi patrocinado. Confiamos en que el término del proceso es estricto respeto del debido proceso y del estándar probatorio probatorio exigido por la materia penal. Así exigimos que el tribunal evalúe la prueba en estricto apego del principio de presunción de inocencia, pues la acusación no supera el estándar de prueba exigido. Nuestra promesa es clara y demostraremos que los hechos no ocurrieron como lo relatan y que el señor Rodríguez Nostroza es inocente. Muchas gracias, señora magistrada. Muy buenos días. Buenos días, señora magistrada.
A razón de lo que sería la reparación civil, ante usted vengo, expongo y digo que teniendo a bien citar lo previsto en el artículo 92 del Código Penal, en el cual se nos establece que la reparación civil debe comprender la restitución del bien, objeto del delito, y debe resarcir también los daños que habrían sido producto del hecho punible. Ante tal concepto, que se desprende de nuestro cuerpo jurídico penal vigente y fuente de este mismo proceso, vengo, presencio el caso, me pregunto y digo, ¿no? ¿Por qué se solicita dicha cantidad? 10.000 soles. ¿Es proporcional el monto? ¿Hay algún bien vulnerado objeto del delito? ¿Los documentos expuestos por la Fiscalía contienen fundamentos de hecho y de derecho? Quisiera saber si son todas estas aclaraciones, declaraciones congruentes y lineales para poder así estimar esta reparación civil. Ante todas estas interrogantes que ya he mencionado, y esperando que al igual que la parte imputada se pregunta, cuestiona y se encuentra preocupada, solicito que la señora jueza tenga bien considerar todas estas preguntas dentro del proceso, con el fin de dilucidar, poder encontrar respuesta alguna ante estas interrogantes. Por lo antes mencionado, esta defensa técnica actuará ejecutando cada pauta que demostrará que a razón de cada momento, documento o prueba, existe una respuesta que exime la culpabilidad del patrocinado por el delito de la violación sexual, y a razón de ello se entiende la liberación de la reparación civil del mismo. Muchas gracias. Habiendo escuchado los alegatos de apertura de las partes procesales, este acto se le va a dar lectura a los derechos que le asisten al acusado. Señor Enrique Rodríguez Inostroza, si bien usted se encuentra en calidad de acusado en este juicio oral, se le informa que usted también goza de ciertos derechos conforme lo estipulado en el artículo 371, inciso 3 del Código Procesal Penal. Tiene derecho a declarar o guardar silencio. Usted podrá declarar sobre los hechos que se le imputa, o lo contrario podrá abstenerse. Derecho a ser oído. En cualquier momento de este juzgamiento usted podrá ser solicitado con el fin de ser oído, con el fin de ampliar, complementar o aclarar sus afirmaciones, o bien, si se obtuvo de declarar, podrá hacerlo en ese momento. Derecho a comunicarse con su abogado defensor. En todo momento usted podrá comunicarse con su abogado defensor que le asiste en esta audiencia. Sin embargo, durante el momento en que usted declare o responda a las preguntas, no podrá ejercer este derecho de conversar con su abogado. Y también tiene el derecho de declarar en cualquier momento. Finalmente, si así lo desea o si así lo considera su defensa, usted tiene la oportunidad de rendir su declaración en cualquier estado de este juzgamiento. ¿Entendió, señor Inostroza, cuáles son los derechos que le asisten en este juzgamiento? Sí, señora jueza. Muy bien. Ha sido informado mediante notificación la acusación que formula contra su persona el representante del Ministerio Público, y también tiene conocimiento acerca sobre el monto de la reparación civil que se le ha formulado. También ha sido informado y ha escuchado los alegatos de apertura que han ejercido sus abogados de defensa técnica en relación a los hechos que se le está incriminando a su persona. Ante ello se le va a preguntar lo siguiente. ¿Se considera usted autor directo o partícipe del delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales RGHY de 15 años de edad y asimismo reconoce el pago de la reparación civil? Antes de responderme, señor acusado, se le indica también que usted podría llegar a una conclusión anticipada del juzgamiento, lo que implicaría una reducción de la pena, y así lo puede considerar este colegiado. Asimismo, este acuerdo tiene que hacerlo con el Ministerio Público y el abogado del actor civil, constituido en autos, a efecto de que pueda responder si se acoge a la conclusión anticipada, si reconoce ser autor directo del delito antemencionado y reconoce la reparación civil que se le está solicitando. Antes de responderme, por favor,
Sírvase conferenciar con su abogado y con los demás sujetos procesales, que es el Ministerio Público y el abogado del actor civil, para que puedan llegar a un acuerdo. Le daré 3 minutos, por favor, para que pueda conferenciar. Pasaron los 3 minutos. Representantes del Ministerio Público, abogada del actor civil y abogados de la defensa técnica, ¿llegaron a un acuerdo? A ninguno, señorita magistrada. Por parte de la abogada actor civil tampoco, ninguno. Abogados de la defensa técnica llegaron, hablaron con el acusado si se acoge a la conclusión anticipada. Señorita magistrada, sí, y mi patrocinado no se acoge a la conclusión anticipada. Que así conste. Entonces, no se acoge la conclusión anticipada. Se dará a continuación la siguiente etapa. Se le pregunta al representante del Ministerio Público si tiene nuevos medios de prueba que ofrecer. Ninguno, señorita magistrada. Se le pregunta a la abogada del actor civil si tiene nuevos medios de prueba que ofrecer. Ninguno, señor magistrado. Se le pregunta a los abogados de la defensa técnica, ¿tienen algún nuevo medio de prueba que ofrecer? Por parte de la reparación civil, ninguna. Abogada de la defensa técnica, ¿tiene algún medio de prueba que ofrecer? Ninguna, señora magistrada. Muy bien. Se le ha consultado a las partes procesales si tienen nuevos medios de prueba que ofrecer. Ni la Fiscalía, ni la abogada del actor civil, ni los abogados de la defensa técnica no han presentado medios de pruebas nuevas para incorporar. Por lo tanto, no habiendo nuevos medios de prueba para incorporar, se dará continuidad al proceso y iniciamos así la actuación de la etapa probatoria, bajo las directrices reseñadas en el artículo 375 del Código Procesal Penal. Ante ello se le pregunta al acusado si va a declarar en este momento o al finalizar la actuación de los medios probatorios o guardará silencio. Por favor, le doy 1 minuto para que pueda conferenciar con sus abogados. Pasando el minuto, señor acusado o abogado de la defensa técnica, ¿va a declarar en este momento, guardará silencio o va a declarar finalizando la actuación de los medios probatorios? Señorita magistrada, por recomendación de mis 2 abogados voy a declarar al inicio, al comenzar. Muy bien. Entonces, señor fiscal, por favor, comience con el examen. Bien, buenos días, señor Enrique Josué Rodríguez Inostroza. ¿Me podría mencionar, señor, desde qué fecha forma parte de la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana en el distrito de Tapo? Sí, claro. Yo comencé aproximadamente en el 2019, en diciembre. ¿Podría describirnos sus funciones como integrante de la Junta Vecinal durante la emergencia sanitaria? Claro que sí. Bueno, todos somos conocedores de lo que suscitó en la pandemia COVID-19 y bueno, en base a nuestro reglamento de rondas campesinas, nuestra obligación
y uno de los principios es salvaguardar la integridad, vida y salud de los pobladores, de nuestros comuneros. Y bueno, mi función como tal era apoyar en las rondas campesinas y salir en los patrullajes que hacíamos. ¿Podría decirnos, por favor, qué ha sucedido la noche de la intervención a los adolescentes en esta localidad? Claro que sí, señor fiscal. Bueno, salí a patrullar conjuntamente con mis dos compañeros ronderos y en medio, en el transcurso de el patrullaje que estábamos realizando, encontramos un grupo de adolescentes, lo cual, bueno, nos llamó la atención ya que estaban desacatando la orden y estaban fuera del horario permitido por ley, que era el toque de queda, a lo cual los intervenimos preguntándoles sus nombres y la razón por la que estaban a esas horas, y nos pudimos percatar que emanaban un olor al haber ingerido bebidas alcohólicas. Y nuestra intervención se basó en identificarlos, en preguntarles la razón y recomendaciones. Bien, por último, ¿usted conoce a la agraviada? No, señor fiscal. Listo, eso es todo por parte de esta fiscalía. Por favor, abogada de la defensa técnica, continúe con el contrainterrogatorio. Gracias, señora magistrada. Bueno, señor Rodríguez Inostroza, ¿podría explicarnos cuál era su rol esa noche y las circunstancias que llevaron a la intervención de la agraviada? Sí, bueno, la intervención, cuando salimos a patrullar conjuntamente con mis dos compañeros, en esa noche encontramos a un grupo de jóvenes. Y bueno, ahí fue en base a nuestro protocolo de seguridad el intervenirlos y preguntarles la razón, el motivo, la circunstancia por la cual ellos estaban a esas horas, porque era sorpresivo. Y bueno, nos encargamos y nuestro rol como tal fue la intervención, la identificación, escuchar los motivos por los que estaban y las recomendaciones de que se fueran ya a sus domicilios. Y señor Rodríguez Inostroza, ¿podría describirnos con quién o quiénes estuvo usted durante la intervención de las menores y si en algún momento se encontró solo con ellas? Bueno, respondiendo a las preguntas, en ningún momento me encontré solo. Estaba conjuntamente con me estaban acompañando mis dos compañeros ronderos y también pues estaban sus acompañantes, amigos o compañeros de la señorita. Y por último, señor Rodríguez Inostroza, ¿qué ocurrió cuando usted se dirigió a la agraviada? ¿Cuál fue su reacción o respuesta en ese momento? Bueno, reacción o respuesta fue simple, cumplir con mi función como tal, el preguntarle, ya que a cada uno les preguntamos por cuál era la razón de que se encontraban en esas horas, para ver si es que coincidían sus relatos o los que no, o los motivos por los cuales nos estaban explicando. Ese fue el motivo por el cual la intervine o le dije o le pregunté, en todo caso. Muchas gracias, señorita magistrada, ya no hay más preguntas. Bien. Señor fiscal, este es el momento en que vamos a proceder con el desahogo de sus pruebas, en el cual les solicito señalar el orden con el que participarán. Si va a haber peritos, va a haber testigos, ¿en qué orden, por favor, se van a presentar? ¿Me podría indicar? Sí, bueno, tenemos prueba personal. Primero se va a presentar el perito médico oficial
Y por consiguiente tenemos las declaraciones testimoniales de Rosalín Romero Mesa y Michael David Cortés. Muy bien. Primero, ¿la perito se encuentra presente? ¿La perito Ariana se encuentra presente? Sí, señora magistrada. Muy bien. Primero, antes de empezar, les voy a realizar algunas preguntas. Sí. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? Macarena Díaz Negrón. Número de DNI. 7623-708080. Ocupación. Médico cirujano colegiada con especialización en medicina legal. ¿Dónde labora actualmente? Actualmente estoy en el Instituto de Medicina Legal y he desempeñado mi cargo como perito médico legal en 8 años. Muy bien. ¿Algún vínculo con el acusado? No, ninguno. ¿Cuál es su religión? Católica. Muy bien. Ahora se le tomará la promesa de honor, en la cual va a tener que responder con la verdad. Levante su mano derecha, por favor, que se pueda visualizar. ¿Se compromete a declarar con la verdad en este juicio oral? Sí, lo prometo. Muy bien. También se le indica, en caso de advertirse alguna declaración falsa, pueden ser procesadas y condenadas a una pena privativa de libertad por dicho hecho. Asimismo, se le hace la indicación, cuando empiece el interrogatorio, ustedes han sido ofrecidas por el Ministerio Público. Además, si escuchan la palabra objeción a la pregunta que están realizando, no responden hasta que ello sea resuelto por este colegiado. Asimismo, ustedes están obligados a responder con la verdad y permanecer con la cámara prendida. Ante todo lo mencionado, se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público a efectos de que proceda con el examen de la perito. Bien, buenos días, señorita médico. ¿Podría indicarnos cuál es su experiencia profesional en la elaboración de certificados médicos legales, especialmente en caso de presunto abuso sexual? Sí, he trabajado en el Instituto de Medicina Legal durante 8 años, como lo comentaba. Mi labor incluye la realización de exámenes médicos legales y la emisión de certificados en una amplia gama de casos, con una especialización en la evaluación de víctimas de presunto abuso sexual, tanto en menores de edad como en adultos. También he participado en la elaboración de protocolos específicos para estos casos. Bien, ¿podría explicarnos cuál fue el proceso que usted siguió para realizar el examen médico legal a la menor gravedad? El proceso que seguí incluyó en primer lugar un análisis exhaustivo, es decir, recabar el relato de los hechos de la víctima o de su tutor legal. Posteriormente también se procedió a un examen físico minucioso, con especial atención a las zonas anogenital y perigenital, buscando cualquier signo de trauma. También se tomaron muestras biológicas para análisis posteriores, como hisopados. Toda la evidencia fue documentada fotográficamente y finalmente, en base a los hallazgos, se procedió a la redacción del certificado, detallando las lesiones y sus características médico-legales. Bien, doctora, dado su análisis y los hallazgos en la menor gravedad, ¿podría usted decirnos cómo las lesiones observadas confirman que el acusado cometió el abuso? Objeción, su señoría. Su señoría, la pregunta de la Fiscalía es capciosa porque asume un hecho, que las lesiones confirman la culpabilidad del acusado, pero en ningún momento ha sido probado eso y es precisamente lo que este tribunal debe determinar. Además, está pidiendo a la perito que emita una conclusión legal sobre la culpabilidad del acusado, lo cual excede su competencia, ya que la perito está aquí para testificar sobre sus hallazgos médicos y su interpretación del hecho, no para decir si el acusado cometió el delito. Voy a reformular. Fundada la objeción,
Fiscal, por favor, reformule su pregunta o pase a la siguiente. Sí, en este caso voy a cambiar de pregunta. ¿Existió una desfloración en el examen físico practicado a la menor agraviada, señorita Perito? Siendo clara y más contundente, sí hubo una lesión. Bien, eso es todo, gracias. Se le concede el uso de la palabra a la abogada de la defensa técnica para que pueda realizar su contraexamen. Muchas gracias, señora magistrada. Bueno, doctora Ariana, su certificado médico es claro al señalar la existencia de una desfloración antigua en la víctima, ¿no es así? Sí, es correcto. El examen evidenció signos compatibles con una declaración de antigua data. Bueno, doctora, entonces, por lo tanto, esa desfloración antigua no puede ser incidente actual que se le imputa a mi cliente, ¿verdad? Objeción, señorita magistrada. Argumente su objeción, señor fiscal. Sí, bueno, de conformidad al artículo 178, nos indica que el informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no del imputado en relación con el hecho delictuoso materia del proceso, por lo cual la pregunta indica que no se le puede imputar dicha acción a su cliente, la abogada defensora. Fundada la objeción, por favor, señorita abogada de defensa técnica, reformule su pregunta o pase a la siguiente. Muchas gracias, entendido. La voy a reformular. Bueno, por lo tanto, la desfloración antigua de alguna forma podría ser atribuida a mi patrocinado. Objeción, señorita magistrada. Lo mismo. Fundada la objeción, fundada la objeción por parte de la Fiscalía, señorita abogada de la defensa técnica, reformule su pregunta o pase a la siguiente pregunta. Sí, señorita magistrada. Bueno, pero la presencia de esta desfloración antigua no hace mucho más difícil o menos concluyente para usted, como perito, diferenciar con certeza absoluta entre lo que es una consecuencia de ese trauma antiguo o que sería un trauma realmente nuevo al imputable a mi cliente. Si la presencia de hallazgos antiguos exige un examen más meticuloso y una interpretación cuidadosa. Como perito soy entrenada para diferenciar las secuelas crónicas de las lesiones agudas. Si bien el contexto añade complejidad, mi informe se basa en la identificación de características que distinguen lo reciente de lo antiguo. Y no hay más preguntas, señorita magistrada. Muy bien, señorita abogada de defensa técnica. Señor fiscal, los testigos que va a presentar va a ser la señorita Rosalín y el señor Michael Cortés, ¿cierto? Sí, así es, señorita magistrada. ¿Se cuenta presente la señorita Rosalín? Sí, buenas noches. Muy bien. Le voy a realizar algunas preguntas antes de empezar el examen y contraexamen. Nombre completo, por favor. Rosalín Nancy Romero Mesa. Muy bien. Número de DNI. 73827334. Edad. 18 años. Ocupación, por favor. Agricultura. ¿Dónde labora? La chacra. ¿Algún vínculo con el acusado? No, simplemente lo conocía de vista del colegio. ¿Cuál es su religión? Ninguna. Muy bien. ¿El testigo Michael Cortés se cuenta presente en esta audiencia? Presente. También le haré las mismas preguntas que a la señorita Rosalín. Nombre completo, por favor. Michael Cortés. Número de DNI. 75758661. Edad. 27 años. Ocupación. Rondero. ¿Dónde labora? En Junín Tapo. ¿Algún vínculo con el acusado? Laboral. ¿Cuál es su religión, estimado? Católico. Muy bien. Ahora se les tomará la promesa de honor en la cual me va a tener que responder con la verdad. Por favor, los dos testigos mencionados, levante su mano derecha que se pueda visualizar. ¿Se comprometen a declarar con la verdad en este juicio oral? Sí, prometo. Sí. Muy bien. Se le indica a los dos testigos, en caso de advertirse alguna declaración falsa, pueden ser procesados y condenados a una pena privativa de libertad por dicho hecho. Asimismo, se le hace la indicación cuando empiece el interrogatorio. Ustedes han sido ofrecidos por el Ministerio Público. Si escuchan la palabra objeción a la pregunta que están realizando, no responder hasta que ello sea resuelto por este colegiado. Asimismo, ustedes están obligados a responder con la verdad y permanecer con la cámara prendida. Ante todo lo mencionado, se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público a efecto de que proceda con el examen de los testigos. Bien, vamos a empezar con la testigo Rosalín Romero Mesa. Buenos días, señorita Romero Mesa. ¿Podría indicarnos qué actividades realizaron usted y la agraviada la noche del 6 de junio de 2020 antes de la intervención de estos ronderos? Estábamos celebrando su cumpleaños, más que todo, un grupo de amigos.
Bien, ¿podría precisarnos en qué circunstancias apareció el grupo de ronderos y qué ocurrió exactamente al momento de la intervención? Sí, aparecieron más que todos a advertirnos y a comunicarnos si estábamos bien, preguntarnos, más que todo decirnos que no debíamos estar tomando porque nos podía pasar algo, ¿no? Y la verdad, eso es lo que recuerdo. ¿Usted vio que a la agraviada se la llevaron a un lugar apartado? No, la verdad estuvo a 1 metro de distancia mío. Yo estaba todo el momento viéndola. Listo, esas son todas las preguntas. Abogada de la defensa técnica, por favor, prosiga con el contrainterrogatorio. Señorita Rosalind, ¿es cierto que usted estuvo junto a la agraviada durante toda la noche y en que en ningún momento se separaron ni se quedaron solas? Sí. ¿Es verdad que cuando los ronderos intervinieron, lo único que les preguntaron fue por qué estaban tomando y luego se retiraron sin agresiones? Sí. ¿Es verdad que incluso bajo los efectos del alcohol, tal como usted ha reconocido que ocurrió esa noche, jamás se presenció ninguna actividad sospechosa, agresiva o sexual por parte del señor Rodríguez? Lo que indica de haber ocurrido algo como lo que se denuncia. Usted al menos habría percibido algo extraño, siendo testigo directa y cercana de los hechos. Objeción, señorita magistrada. La pregunta Argumente es, su objeción, por favor. la pregunta es argumentativa y es muy extensa, señorita magistrada. Señorita abogada de la defensa técnica, reformule su pregunta o pase a la siguiente. No hay ni más preguntas, señora magistrada. Muy bien, entonces continuamos con la declaración del testigo Michael Cortés. Bien, buen día, señor Michael David Cortés. ¿Podría indicarnos o podría relatarnos qué tipo de funciones realiza usted y los demás integrantes de la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana en el estado de emergencia en Tapo? Muy buenas noches. Como ya he referido y se desprende propiamente, es una junta de seguridad más que nada vecinal, ¿no? Nosotros nos dedicamos a rondar, a dar, por así decirlo, ¿no? Turnos rotativos de vigilancia para que todos permanezcan en sus lugares, en sus casas y puedan, ¿no?, seguir las reglas, las órdenes que da el Congreso, la presidenta. ¿En qué circunstancias usted interviene a este grupo de jóvenes? Bueno, ya al caer la noche aproximadamente a las horas citadas, es que por algunos tumullos y sonidos es que nosotros nos aproximamos, ¿no?, al lugar que se menciona. Bien, eso es todo. Bien, señorita abogada de la defensa técnica, por favor, comience con el contraexamen. Muchas gracias. Bueno, señor Cortés, usted ha manifestado que la intervención en Pampacocha duró aproximadamente media hora. ¿Podría describir cómo transcurrió ese tiempo y quiénes estuvieron presentes y qué hizo cada uno durante esa intervención, por favor? Disculpe, ¿puede repetir? Señor Cortés, usted ha manifestado que la intervención en Pampacocha duró aproximadamente media hora. ¿Podría describir cómo transcurrió ese tiempo? ¿Quiénes estuvieron presentes y qué hizo cada uno durante la intervención, por favor? La verdad, Objeción, señorita magistrada. Sí, señor fiscal. Es una pregunta compuesta, ¿no? Trae a colación muchas preguntas, lo cual está confundiendo un poco al testigo.
Sí, podría reformular. Fundado su objeción, por favor, señorita abogada de la defensa técnica, reformule su pregunta o pase a la siguiente. Ok. Señor Cortés, usted ha manifestado en la intervención de Papacocha que duró aproximadamente media hora. ¿Podría describir cómo transcurrió ese tiempo, por favor? En primer lugar, no podría ser preciso con la media hora que usted me describe, por ende no podría tampoco describir los hechos que usted me solicita. Podría ser una hora, 2 horas, así que ante la imprecisión no podría recalcar los datos que usted me solicita. Bueno, entonces, ¿podría precisar si en algún momento durante esa intervención observó alguna actitud inusual, violenta o sospechosa por parte del acusado hacia la agraviada? No. ¿Es verdad que durante toda la intervención la agraviada siempre estuvo con su amiga y que nunca se apartó ni se quedó sola con el acusado? No. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, eso sería todas las preguntas. Le agradece a los testigos por su concurrencia en esta audiencia. Pueden retirarse. Muchas gracias. Bien, continuando con el desarrollo de la presente audiencia, se va a proceder con la lectura de la prueba documental que han sido admitidas en la etapa intermedia. Y nos indica, por favor, la pertinencia de cada una de ellas y luego vamos a correr traslado a la defensa técnica. Por favor, señor fiscal, comience con su oralización o lectura de las pruebas documental. Bien, señorita magistrada, debidamente estas pruebas fueron ofrecidas y admitidas en la etapa preliminar. Y por parte de este despacho tenemos la pericia psicológica que obra fojas 31 a 37. ¿No? Acerca de esta pericia, fecha del 11 de diciembre de 2022, que obra fojas 31 a 37, este informe concluye que la víctima presenta indicadores de afectación emocional congruentes con aquellos observados en víctimas de abuso sexual, evidenciando un estado mental delicado con síntomas de depresión y ansiedad. Además, señala un temor significativo hacia la figura masculina. Este documento es pertinente en tanto en cuanto apoya la veracidad del relato de la menor y la experiencia del abuso, demostrando el grave impacto psicológico de los hechos imputados al acusado. Se recorre el traslado a la abogada de la defensa técnica para que pueda dar uso de su palabra. Sí, señora magistrada, la pericia psicológica, si bien habla de indicadores de afectación emocional congruentes con el abuso sexual, no concluye categóricamente que mi patrocinado en sí sea el autor del delito. Las afectaciones emocionales pueden tener diversas causas que no vinculan automáticamente a mi defendido, y su relevancia para acreditar la autoría es limitada. Representante del Ministerio Público, por favor, continúe con su lectura. Bien, por otro lado, como prueba documental 2 tenemos el certificado médico que acredita la violación sexual a foja 6. Este certificado médico que se encuentra en la foja 6, ¿no? Comprueba la existencia de una desfloración antigua, pero señala la ausencia de signos de actos naturales recientes. Esta prueba es útil tanto en cuanto la ausencia de signos recientes es compatible con el relato de la víctima, lo cual no disminuye la validez de su testimonio. La jurisprudencia nacional, de hecho, sostiene que el testimonio de la víctima constituye prueba directa y puede ser prueba suficiente para entablar una sentencia condenatoria. Eso es todo. Se recorre traslado a la defensa técnica para que continúe. Bueno, señora magistrada, en cuanto al certificado médico, la Fiscalía misma oralizó la ausencia de signos de actos naturales recientes. Esto es crucial, ya que la falta de evidencia física reciente contradice la materialidad del delito imputado.
Aunque el testimonio de la víctima sea importante, la prueba científica genera una seria duda sobre la existencia de la agresión sexual, tal como se le acusa, debilitando así la acusación del Ministerio Público. Bueno, como mencioné, la sola declaración de la víctima puede constituir prueba directa para el delito de violación sexual. Pero bueno, pasando al documento tercero, tenemos el informe social, ¿no? Contenido en las hojas 27 a 29, este informe nos va a indicar que la menor se encuentra en una situación de riesgo moderado, especialmente por la cercanía del agresor. Esta prueba es pertinente debido a que muestra el contexto social y emocional vulnerable de la víctima y el riesgo que representa la presencia del acusado. Se recorre traslado a la abogada de la defensa técnica para que pueda continuar. Señora magistrada, en cuanto al informe social contenido en las hojas 27 a la hoja 29, se menciona en situación de riesgo moderado y la cercanía del agresor. Este informe, si bien describe el contexto social, no es una prueba de la comisión del delito de violación sexual por parte de mi patrocinado. Las situaciones de riesgo pueden en sí derivar a diversas circunstancias familiares o sociales, y la referencia de la cercanía del agresor no es una conclusión del informe que parte de una premisa de culpabilidad y que este juicio debe aprobar, y tampoco es una prueba directa hacia mi patrocinado. Bien, por otro lado tenemos de parte de esta fiscalía las medidas de protección otorgadas por el juzgado mixto de Tarma en la resolución 1, ¿no? Este documento es pertinente toda vez que demuestra la existencia de un riesgo probado y la necesidad de proteger a la víctima, corroborando la situación de temor que padece y la intervención judicial previa para salvaguardar su integridad. Se recuerda el traslado a la abogada de defensa técnica para que continúe, por favor. En relación a la resolución número 1, emitida el 31 de marzo del 2021 por el Juzgamiento Mixto de Tarma, que establece así las medidas de protección, debo señalar lo siguiente. Señora magistrada, esta resolución es una medida cautelar dictada en el marco de un proceso de protección hacia la víctima, con fines sumamente preventivos. Su finalidad es salvaguardar a la menor ante un riesgo percibido, pero no constituye de ninguna manera una declaración de culpabilidad ni una prueba del delito de violación sexual. Una medida de protección no es una sentencia condenatoria. Si bien demuestra una preocupación judicial, así no acredita los hechos penales imputados hacia mi patrocinado en este juicio oral. Bien, por último tenemos el acta de constatación del lugar de los hechos, ¿no? Lo cual esto corrobora pues la existencia material del lugar donde ocurrieron los hechos, ¿no? Y es pertinente debido a que se corrobora, ¿no? Como ya mencioné, materialmente el escenario donde ocurrieron los hechos. Se recorre el traslado a la parte de la abogada de defensa técnica. Bueno, señora magistrada, finalmente, sobre el acta de constatación fiscal, fechada el 13 de junio del 2021, este documento solo verifica la existencia de un lugar físico. Es importante señalar que esta constatación se realizó durante el día, no de noche como presuntamente ocurrieron los hechos. Además, se hizo en un lugar que, por sus características, podría haber sido fácilmente percatado por otros ronderos y personas de la zona. Si el índice hubiera ocurrido como se describe, su valor probatorio en cuanto a la responsabilidad de mi patrocinado es nulo, ya que solo constata de un espacio bajo condiciones distintas a las que el supuesto evento se haya hecho y dicho. Muy bien, concluido la lectura de prueba documental, pasaremos a la siguiente etapa. Habiendo escuchado al representante del Ministerio Público y a la defensa técnica, se continuará ahora con los alegatos de clausura de las partes procesales, conforme al artículo 386 del Código Procesal Penal. Se seguirá en el siguiente orden. En primer lugar, intervendrá el Ministerio Público con su exposición oral. A continuación, se dará paso a los alegatos de clausura del abogado del actor civil.
Posteriormente se escucharán los alegatos del abogado de la defensa técnica y finalmente se le otorgará el uso de la palabra si éste decide ejercer su derecho a la autodefensa del acusado. Por lo tanto, concederemos la palabra al Ministerio Público para que inicie con sus alegatos de clausura. Bien, señorita magistrada, continuando con el íter procesal, ¿no? Y en lo que respecta a la sesión del día de hoy, que es los alegatos finales, ¿no? De conformidad con el artículo 386 y 387, no prescribe el alegato oral del fiscal, el alegato final. Señorita magistrada, el Ministerio Público, al inicio de este plenario, le hizo la promesa de poder acreditar la responsabilidad penal del acusado Enrique Josué Rodríguez Inostroza en agravio de la menor de iniciales HIRG, ¿no? Todo ello por la comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual. Del mismo modo de los incisos 2 y 11. Bueno, el título que se le atribuye al acusado es la de autor, ¿no? En ese sentido, durante el plenario ha quedado plenamente acreditado que el señor Enrique Josué Rodríguez Inostroza es el autor del mencionado delito, no solo por la declaración de la víctima, sino también por los testigos que vinieron justamente a dar fe de lo ocurrido el día 6 de junio de 2020, por lo cual la responsabilidad del acusado está debidamente acreditada con el informe médico pericial, la cual su dictamen concluye que hubo una desfloración, respondiendo así o dando fe a que se cometió el ilícito penal. Del mismo modo, las inconsistencias del testigo que vino, Michael Cortés, amigo del agresor, se evidenció pues contradicción. Hemos oído en esta misma sala a quien vino y señaló de manera coherente, persistente, sostenible la declaración de la testigo directa, Rosalind Romero Mesa, ¿no? Donde confirma que estuvieron estas tres personas, los intervinieron y reconoce al agresor. También se actuó la pericia psicológica practicada a la menor, ¿no? Donde concluye que somos de la opinión que presenta indicadores de afectación psicológica compatible a experiencia negativa de tipo sexual. Aunado a ello y compatible el informe social del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Centro de Emergencia de Mujer de Tarma, que concluye que la menor se encuentra en riesgo moderado por los siguientes términos, ¿no? Que la gente se encuentra libre por la violación sexual sufrida y el miedo hacia su agresor, corroborando una vez más la postura fiscal que existe el delito de violación sexual. Entonces, la responsabilidad del acusado ha quedado plenamente establecida en este plenario, ¿no? Ahora, solicito a su despacho que se le imponga la pena solicitada conforme a los alegatos iniciales de esta fiscalía, ¿no? 20 años y al lugar la reparación civil. Eso es todo, señorita magistrada. Muy bien, continúe con sus alegatos de clausura, por favor, la abogada del actor civil. Sí, señora magistrada. Durante el desarrollo de este juicio se ha quedado plenamente acreditado que la menor ha sido víctima de un acto grave de violencia sexual, con las consecuencias que este delito ha generado en su vida, tanto a nivel psicológico, moral y emocional. Esta afirmación se sustenta no en simples conjeturas, sino en elementos probatorios firmes, coherentes y debidamente actuados en juicio. La declaración de la agraviada en cámara Gesell, obtenida en condiciones que garantizan su protección emocional, ha sido persistente, clara y creíble. A ello se suma el certificado médico legal y la pericia psicológica, que revela afectación emocional significativa, concordante con una experiencia sexual negativa. Estos elementos no han sido desvirtuados en ningún momento del proceso, lo que refuerza su valor probatorio. En ese contexto, corresponde que este despacho no solamente declare la responsabilidad penal del imputado, sino también que se reconozca el derecho de la víctima a una reparación civil integral. Esta parte civil solicita que se fije el monto de 10.000 soles como monto de reparación, que responde a criterios jurídicos objetivos y razonables en proporción a la gravedad del delito, a la edad de la víctima y a su situación de vulnerabilidad y las secuelas psicológicas acreditadas. También se sustenta el principio de razonabilidad consagrado en el artículo 92 del Código Penal y en el principio de constitucional de tutela jurisdiccional efectiva. También se encuentra respaldado por precedentes jurisprudenciales y podemos considerar el interés superior del niño
como principio rector de todo este proceso que involucra a una menor de edad y que se reconoce que la reparación no es solamente una compensación económica, sino un acto simbólico y restaurativo de justicia. Cabe precisar que esta suma no busca valorar económicamente el sufrimiento de la víctima, sino reconocerlo institucionalmente en cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar reparación para las víctimas de violencia sexual. Por todo lo expuesto, esta parte civil solicita su judicatura que se declare la responsabilidad penal del acusado, se tenga por constituida válidamente la parte civil representada por doña Verónica Nildaña Uri Pérez, madre de la menor agraviada, y se fije la reparación civil de la suma de 10.000 soles por concepto de daño moral, psicológico y emocional. Confiamos en que su despacho sabrá valorar estos elementos con objetividad, humanidad y estricto respeto al debido proceso. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la abogada de la defensa, a los abogados de la defensa técnica para que puedan dar sus alegatos de clausura. Buen día, señora magistrada y representantes del Ministerio Público y demás representantes que comparecen a esta audiencia en representación de mi patrocinado, el señor Enrique José Rodríguez Inostroza, acusado por el delito de violación sexual contra una menor de edad. Primero quiero comenzar con un lema: donde no hay duda, no hay condena. Donde no hay prueba, solo cabe la absolución. Por lo cual sostenemos que no se ha acreditado de manera fehaciente su responsabilidad ante los hechos de materia de acusación, en tanto que los elementos de prueba actuados durante el debate oral no han sido suficientes. Durante este juicio hemos observado que el testimonio de la agraviada con iniciales RGHY ha presentado omisiones, contradicciones e inexactitudes. Además, la falta de corroboración objetiva, como bien sabemos, la declaración de la víctima es como única prueba directa suficiente siempre y cuando sea creíble y no exista evidencia contradictoria que la desmienta. Sin embargo, la declaración de la víctima no es suficiente por sí solo en todos los casos, ya que la ley exige que se presenten los elementos de prueba que corroboren la versión de la víctima y así establecer la responsabilidad del acusado. Asimismo, la declaración de la víctima, que supera el test de logicidad, considera la verdad y la validez y la relevancia. Tiene la suficiente potencia para, por sí sola, poner en crisis la presunción de inocencia del acusado. Primero, la agraviada menciona que hubo una violación sexual, pero se contradice con la declaración de su amiga testigo clave y presencial de los hechos, en lo cual en su testimonio menciona que permanecieron juntas y que en ningún momento se percató de dicha violación sexual, al igual que la declaración de Michael Cortés Rodríguez, ex miembro de la Junta Vecinal, que él dice que la menor en ningún momento estuvo en riesgo, que en ningún momento se alejaron del grupo en el que estaban y que no hubo dicha violación sexual. El certificado médico legal presenta y describe una desfloración antigua, sin lesiones recientes ni nexo temporal con los hechos. Como la pericia psicológica se limita a mencionar indicios genéricos de afectación emocional sin atribución concreta de autoría de mi patrocinado o que en sí directamente señala a mi patrocinado como el autor del delito. La reconstrucción de los hechos en sí demostró la imposibilidad material de que ocurriera la supuesta violación, sin ser advertida por las personas que estuvieron presentes en el lugar. Y unido a la existencia de la prueba directa de evidencias materiales
y al notorio retraso de la denuncia, hace que persista una duda razonable sobre la comisión del hecho y la participación del acusado, por lo cual corresponde, conforme al principio indubio pro reo y a la garantía de presunción de inocencia, por lo cual se solicita ante el despacho que se emita una sentencia absolutoria a favor de mi acusado y a mi patrocinado Josué Enrique Inostroza se le absuelva de los cargos que se le imputan, pues la Fiscalía ha incumplido con la carga probatoria exigida en un proceso penal válido. Muchas gracias, señora magistrada. Muy buenas noches, señora magistrada. Buenas noches. Señora magistrada Atenea Benítez, le habla nuevamente el doctor Antonio Pachas. Si bien en el mencionado caso se solicita en la acusación fiscal un monto de 10.000 nuevos soles como reparación civil a favor de la menor agraviada, queremos en primer lugar responder las preguntas que aperturamos al inicio de esta audiencia, ¿no? Como parte civil. Nosotros queremos citar, ¿no?, la pregunta que indicábamos, o en donde indicábamos por qué se solicita dicha cantidad. Ante ello vamos a responderla de forma entera, indicando que en esta pregunta, en el momento del proceso o en todo el momento a lo largo del proceso, no se ha expuesto boletas, facturas, medios de pagos que sustenten, ¿no?, lo que se habría gastado a razón del daño de afectación emocional citado en congruencia con el abuso sexual, ni tampoco así del estado mental delicado al cual la señorita habría sometido, con ciertos síntomas, ¿no?, de depresión, ansiedad o también el temor significativo a la figura masculina. Asimismo, correspondiente a la pregunta si es proporcional el monto, queremos citar, ¿no?, nuevamente lo que ya habíamos mencionado previamente, al no haber la existencia de un fundamento o prueba contundente de los gastos realizados a razón de la afectación, desprendemos la idea de por sí que es ilógico poder estimar o decir que es razonable, proporcional, que se pueda ejecutar y mucho menos aún solicitar una reparación civil de 10.000 soles de tal cuantía a razón de que se habría cometido el delito por nuestro patrocinado, el señor Enrique. Así también hacemos hincapié en la otra pregunta, ¿no? ¿Hay algún bien vulnerado objeto del delito? Continuando con el tenor anterior, sabemos que no hay proporcionalidad para que solicite este monto, ni se acredite las pruebas suficientes para la demostración de la afectación. Entonces, si no hay carga probatoria en los hechos, no hay nexo lógico, no podemos entender que haya un bien vulnerado del delito para poder así sostener lo que sería la solicitud de la reparación civil. Desprendiendo así todo lo ya mencionado por mi colega, la señorita Darma, entendemos que el certificado médico legal menciona evidencia antigua de actos naturales. El informe social se entiende que los riesgos pueden derivarse de diversas formas o maneras. En la medida de alejamiento, esta no es considerada como lo que sería una prueba fundamental para que se dictamine lo que sería el imputado del delito. Y por último, también en la constatación fiscal encontramos que nuestra colega ha citado que es nula, ya que la identificación del imputado habría podido ser a razón de cualquier otra persona del pueblo, ¿no? Por ello, nosotros también nos preguntamos si ante todo lo mencionado es correcto que el colegiado, es decir, usted, señora jueza, dicte sentencia a favor del agraviado por indemnización carente de fundamentos, mejor dicho, una reparación civil carente de fundamentos. Solamente quiero dejar esa pregunta para que usted pueda así dictar una sentencia a razón de la reparación civil algo contundente y sea un poco precisa en ello. Y por lo antes expuesto, creemos que no hemos dejado duda resolviendo todas las preguntas previas que hemos citado, por las que hemos propuesto, y entendemos que no es correcto que se sentencie a razón de esta indemnización solicitada, ya que no hay sustento suficiente para tal solicitud, faltando así algún nexo y carga probatoria entre el delito del imputado, que en este caso es nuestro patrocinado. Por lo antes mencionado, solicito que se declare inadmisible la pretensión de reparación civil.
Muchas gracias. Muy bien. A continuación, ya habiendo escuchado los alegatos de clausura de los sujetos procesales, tanto del Ministerio Público como el abogado del actor civil y el abogado de la defensa y los abogados de la defensa técnica, corresponde dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 386, inciso D del Código Procesal Penal. En tal sentido, se concede el uso de la palabra al acusado Enrique Rodríguez Inostroza a fin de que, si así lo desea, ejerza su derecho de autodefensa y realice una declaración final ante este tribunal. Confiere con su abogado, le doy un minuto para que pueda dar uso de su palabra para ejercer su derecho de autodefensa. Señor acusado, ¿va a ejercer su derecho a la autodefensa? Bueno, su señoría, sí, y sobre todo quiero acabar y espero que usted, por ser de justicia, alcance mi petición realizada a través de mis abogados, y sé que Dios, que nos está mirando, logrará que todo esto se esclarezca. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo escuchado ya los alegatos finales de los sujetos procesales, así como la declaración final del procesado, este colegiado procede a emitir su decisión conforme a derecho. En primer lugar, corresponde señalar que en el proceso penal tiene por finalidad la averiguación de la verdad y la tutela de derechos fundamentales, asimismo conforme al principio de presunción de inocencia reconocido en varias jurisprudencias y doctrinas. Toda persona se presume inocente mientras no se ha establecido judicialmente su responsabilidad penal mediante una sentencia firme. En el presente caso, el Ministerio Público ha formulado acusación contra Enrique Rodríguez Inostroza por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales RGHY de 15 años de edad. Sin embargo, analizando los medios de prueba actuados durante el juicio y escuchados los alegatos de las partes procesales, este órgano jurisdiccional advierte que el Ministerio Público no ha logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del acusado. La prueba presentada resulta insuficiente, contradictoria y no concluyente, no existiendo elementos probatorios directos ni periféricos que vinculen de manera clara y contundente al acusado con el hecho imputado. La declaración de la presunta víctima no ha sido corroborada por otros medios objetivos, conforme lo exige el estándar probatorio de certeza. Por lo tanto, al no haberse desvirtuado válidamente la presunción de inocencia y al no cumplirse con el principio de la carga de la prueba que recae en el Ministerio Público, corresponde emitir pronunciamiento absolutorio. Y acerca de la reparación civil, también que se declare infundado la reparación civil peticionada por la abogada del actor civil, debido que no ha presentado pruebas fehacientes y no ha cuantificado el daño. No basta con la mera afirmación de una afectación emocional. Por muy lamentable que sea la situación, el daño debe ser acreditado de forma objetiva y de manera material. En este caso, la abogada del actor civil no ha presentado medios de prueba idóneos pertinentes como terapias psicológicas que recibe la menor, si realmente hubo una afectación o no. En consecuencia, del Juzgado Penal Colegiado de Tarma, administrando justicia en nombre de la Nación, resuelve lo siguiente. Primero, absolver a Enrique Rodríguez Inostroza de los cargos que se le imputan por el delito de violación sexual en agravio de la menor de iniciales RGHY. Segundo, que se declare infundada la reparación civil por parte de la abogada del actor civil. Tercero, dispóngase el levantamiento de todas las medidas coercitivas personales que se hubieran interpuesto en su contra, salvo que existan otras medidas en procesos distintos.
Tercero, notifíquese a las partes presentes en esta audiencia, haciéndoles saber que contra la presente decisión procede recurso de apelación dentro del plazo legal. En este caso, aquellos que no estén conformes con la presente sentencia tienen el derecho de interponer el recurso de apelación ante la instancia superior. Cuentan con el plazo establecido para tal fin, que es de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de esta sentencia, en el cual se realiza conforme a ley. El conforme Ministerio Público, abogada del actor civil y abogados de la defensa técnica con la sentencia antedicha. Disentimos de su decisión, señorita magistrada. Vamos a interponer recurso de apelación. Abogada del actor civil. Concuerdo con el Ministerio Público, se va a presentar apelación. Abogados de la defensa técnica, conforme con la decisión. Abogados de la defensa técnica, conforme con la decisión emitida por este tribunal. Es conforme. Entendido y registrada la disconformidad del representante del Ministerio Público y del abogado del actor civil, se entiende que se interpondrá el recurso de apelación. Por tanto, se procede conforme lo señala en la sentencia, aguardando la presentación formal de dicho recurso dentro del plazo antes mencionado. Sin otro particular, se dará por concluida la presente audiencia. Muchas gracias.